El tema de hoy es un poco ha generado una expectativa, por lo menos para mí, titularlo en las redes sociales, necesito un apocalipsis. No sé cómo lo tomaría cada uno de ustedes, pero generalmente cuando hablamos de apocalipsis, estamos pensando en la idea de los juicios, en la idea de la destrucción o en la idea del final. Pero yo quiero hoy que voy a hablarles sobre esa necesidad de un apocalipsis en nuestra vida. Usted va a entender el significado de esta palabra que no solamente es manejada desde el último libro de la Biblia, que se llama Apocalipsis, sino que también es una palabra que está inmersa en verdades espirituales de aquello que el cielo quiere hacer en nuestra vida todos los días. Y cuando yo digo necesito un apocalipsis, no es que estoy necesitando que Dios me destruya o que Dios emita juicio, sino que vamos a entender el principio de esto. Por supuesto, hemos estado en una tensión mundial porque todos sabemos que Israel es el reloj profético de Dios. Ya he tenido 2 sueños sobre el arrebatamiento. Gracias a Dios en todos 2 me voy. Imagine que uno se sueñe con el arrebatamiento y quedándose, pues tiene que consagrarse. Y creo que es porque anoche tuve el sueño del arrebatamiento, que llegaba el Señor a recogernos, pero yo no sé por qué nos venía a recoger en unos BMW. Un sueño extraño. Este no era como espiritual, este sueño. De pastor, usted no tuvo como un sueño del cielo. Bueno, pero dígame, Señor, ¿qué señal me estarás dando? No. Pero quiero mostrarle un pasaje que es escrito a una iglesia que está viviendo un momento difícil. Es la iglesia que está en la primera línea de batalla en su momento histórico. Es una iglesia que está enfrentando a los principados y a las potestades, a las operaciones del infierno de mayor alto rango en su generación. Pero es una iglesia que también está enfrentando todas las dinámicas de los hombres perversos y de una cultura que está bajo la perversión. Es una iglesia que está ubicada en un puerto de Asia. Es una iglesia que ha comenzado con 12 hombres que han creído en el Señor. Es una iglesia que está a punto de experimentar un avivamiento y ser lo que se llama en el primer siglo la cuna del avivamiento cristiano para toda Asia. Es una iglesia que está ubicada en lo que hoy geográficamente sería Turquía. Es una iglesia que hoy no existe, que el nivel de cristianismo ya es mínimo, pero es una iglesia a la cual el apóstol Pablo le escribe, y es la iglesia de Éfeso. Y quiero que vaya conmigo a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 1, verso 15 en adelante. Y mientras usted llega allí, en esta expresión de esta carta, el apóstol Pablo le está diciéndole a la iglesia que él está orando para que ellos tengan algo. Y esa oración creo que debe ser la oración que yo debo hacer. Si nosotros escucháramos orar a alguien después de Jesús, que a mí me gustaría estar acompañando en su oración, primero al Señor, pero también me gustaría haber escuchado a Pablo orar. Un hombre con una capacidad de entender cómo se debe orar correctamente. Y lo que él nos está contando en esta carta es la oración que él está haciendo por esa iglesia que está en el frente de batalla. Y dice el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, y aquí viene esta oración. ¿Cuál es la oración? Os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, aquí empieza la profundidad de esto. Porque aunque la Reina Valera traduce ese espíritu con una E minúscula como hablando de un espíritu humano, la Nueva Versión Internacional hace tal vez una traducción más asertiva de lo que es ese texto, porque coloca este texto, ese espíritu, como el Espíritu Santo que trae sobre nosotros conocimiento y revelación. Ahora, la palabra revelación aquí que usa Pablo, que está pidiendo que la iglesia tenga revelación, es la palabra apocalipto o apocalipsis. Cuando hablamos de la necesidad de un apocalipsis, no estoy hablando de la necesidad de un juicio, sino de la necesidad de una revelación. Y hay dos niveles en los cuales nosotros como creyentes debemos caminar para caminar en lo sobrenatural de Dios. Yo debo caminar con el Espíritu Santo en conocimiento y revelación. Y esto es importante, porque si yo solo camino en conocimiento, si mi fe cristiana solo está con base en el conocimiento, puedo tener información de quién es Dios, puedo aprenderme versos de la Biblia, puedo recitar pasajes completos, pero ese conocimiento necesita una actividad que solo el Espíritu Santo puede traer a nuestra vida, y es la revelación que Dios nos da. Se lo voy a explicar de esta manera, porque algunos dirán, pastor, pero la Biblia no es la revelación de Dios. Por supuesto, pero quiero llevarlo a esto. Una cosa es que usted recite el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me falta. Es un salmo que está en presente, que no está en futuro, como lo traducen algunos. Y nada me faltará. No, nada me falta. Una cosa es recitarlo de memoria porque conozco el Salmo, y otra cosa es caminar en intimidad con el pastor de ese Salmo. Una cosa es decir, el Señor es mi pastor, nada me falta, y otra cosa es decir, yo camino todos los días con mi pastor, que es Dios, y por eso nada me falta. Es el conocimiento revelado a mi realidad. Cuando traigo el conocimiento de la palabra a mi realidad, eso es revelación. Es la revelación de la verdad espiritual, y eso hace que mi vida cristiana se dispare a otro nivel. Cuando caminamos en sabiduría, en conocimiento, y caminamos en revelación, tú eres un cristiano imparable. En otras palabras, no hay nada que te detenga, no hay nada que te desanime, no hay nada que te apacigüe, no hay nada que te quiera dañar el día, porque cuando tú caminas en esa palabra y en esa dimensión, cuando vienen noticias malas, tú tienes una palabra reveladora. Cuando viene algo para querer decirte no vas a avanzar, tú dices, Dios cumplirá las promesas que me ha dado. Yo me levanto en el nombre de Jesús. Yo quiero que esta semana tú te levantes. Si tal vez el enemigo te ha metido en escenarios de tristeza, de frustración, de que todo acabó, tú tienes que sacudirte. Y para que haga un acto profético, sacude al que está a tu lado y sacúdete. Sacúdete. Y sacude al que está a tu lado y sacúdete. Porque llegó el momento de la revelación de Dios para tu vida. Ay, gloria a Dios. Si usted cree, dígalo amén. Entonces, ¿cuál es la oración? Dios quiere darme espíritu de sabiduría y de revelación. Apocalipsis. Ahora, ¿para qué? Hay tres cosas aquí que el mismo texto nos presenta. Versículo 18. El verso 18 nos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Lo primero es que la sabiduría y la revelación va a traer a nosotros una revelación de la esperanza del llamado. Y esto es importante entenderlo, porque cuando yo vivo con la esperanza de mi llamado, cuando yo entiendo cuál es la esperanza
por la cual yo vivo, entonces no hay nada en esta tierra que me ate. No hay nada en esta tierra que me pueda llenar. Porque el único que me puede llenar es Dios con la esperanza. Vivo para experimentar esa esperanza. No vivo para que me vaya bien en la tierra. Me vaya bien o no, yo ya tengo mi esperanza en Dios. Y no estoy diciendo que te va a ir mal. Lo que pasa es que estamos viviendo temporadas en la iglesia a nivel mundial, donde parece que lo más importante para muchos creyentes es lo que viven en la tierra. Es lo que estamos viviendo aquí. Parece que se olvidaron que hay una eternidad que nos espera. Parece que nos olvidamos que en la casa de nuestro Padre hay muchas moradas. Estamos viviendo en un mundo donde nos está diciendo disfruta, ten placer. Es un mundo hedonista, es un mundo de lo placentero. Y entonces parece que también llegó el cristianismo. ¿Cómo te sientes? No, como que no me siento bien en la iglesia, pastor. Me incomoda un poco su predicación. Porque estamos en esa tonalidad mundana, pensando que debemos sentirnos bien. Pero el cristianismo es más grande que eso. Tenemos un Cristo maravilloso que nos ha dado esperanza. La esperanza de encontrarnos con Él en la eternidad, de vivir para eso. Estaba escuchando la entrevista de una pareja de misioneros que habían servido al Señor por más de 60 años en Japón y habían regresado a Estados Unidos y estaban viviendo en un hogar de ancianos con su jubilación los últimos días. Y de pronto un joven le dice a este hombre, a este misionero que entregó toda su vida, que no tuvo para tener una casa en los Estados Unidos, que lo que quedó con su pensión paga y vive con su esposa allí en un lugar hermoso de todos modos. ¿Cuál es el consejo que le da a esta generación joven? Y este hombre mayor de tantas batallas nos dice: vivan para Cristo y piensen en la eternidad. Cuando yo tengo revelación, yo tengo la revelación de que hay una eternidad. El libro de revelación, que es el Apocalipsis. Juan, el apóstol, está en la isla de Patmos, preso. Un hombre cercano a los 80 años. Está en condiciones terribles. Pero estando allí, él mismo dice: estaba yo en la isla de Patmos, estaba en el día del Señor. O sea, aunque estaba físicamente en la isla, aunque era prisionero, él no estaba prisionero. Él estaba en el día del Señor. Él estaba en el día de la esperanza. Cuando hablamos de la esperanza, es lo que Dios ya preparó para ti. Y lo que yo quiero hoy decirte con esta revelación es que Dios preparó cosas para ti en la eternidad, pero también en esta tierra. Dios ya se adelantó a lo que va a suceder. Él no le sorprendió nada de lo que nos ha venido. Él tiene todo bajo su control. Y esa es la esperanza que yo tengo. Mi vida y tu vida no nos pertenece, le pertenecen a Él. Y nuestros ojos necesitan ser alumbrados, porque la esperanza marca la ruta. La esperanza revela la vida más allá de la vida. La esperanza me dice que yo tengo y pertenezco al reino de Dios. Y yo tengo que decirles esto. La iglesia de Éfeso estaba bajo la potestad, operación o confrontación con la potestad de Diana de los Efesios, que era una diosa pagana de culto a la sensualidad y a todo tipo de perversión. Era algo patrocinado incluso por un gobierno pagano, satánico, como era el Imperio Romano. Pero la iglesia no se frustró por eso. La iglesia siguió avanzando. ¿Y esto qué me dice, pastor? Que Dios tiene el control sobre todo.
que tenemos que orar, pero que no te andes angustiando. O sea, ora pero sin angustias, porque todavía Dios está sentado en su trono. Y te voy a soltar esta palabra: Dios pone reyes y quita reyes. Y cuando yo entiendo eso, yo no ando frustrado, porque yo he visto creyentes amargados. Santo Dios. He visto creyentes frustrados por su condición política. Pero quiero que hoy abras tus ojos y veas el reino de Dios. El reino de Dios en la iglesia no es establecer un reino en esta tierra, es establecer el reino en cada corazón, que cada persona pueda ser alcanzada con el evangelio. Yo estuve compartiéndole a una persona hace un mes atrás, un senador de la República, le estaba hablando de Cristo, le hablé sobre el amor de Dios, le hablé sobre lo que el Padre Celestial tiene para esta persona. Y bueno, ahí estuve compartiendo la palabra. Y le comenté a un pastor amigo y le dije, estuve compartiéndole la palabra del Señor a esta persona, y me dijo, ¡uy, ese diablo! ¡A ese diablo! Y yo me sorprendí y dije, no digas eso. Mira cómo incluso desde la cosmovisión cristiana nos hemos dejado contaminar y hemos perdido los ojos del amor de Dios, aún aquel que ante nuestros ojos no es digno. O sea, por los amén, en la gloria de Dios, aleluya. Porque muchos de nosotros, si hubiéramos vivido en la época de la primera iglesia, hubiéramos orado por el apóstol Pablo para que el Señor se lo llevara. Llévate a Saulo, Señor, acábalo, que le caiga un rayo. Esa podría haber sido la oración de muchos de nosotros, pero Dios decidió escoger a Saulo para convertirlo en instrumento para su gloria y convertirlo en el apóstol a los gentiles. Porque Dios escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. La esperanza que nosotros tenemos es esta. Pastor, ¿qué va a pasar en nuestro país? No, si la iglesia sigue haciendo la labor que le corresponde, que es revelar a Cristo, que es revelar el poder de Dios, que es predicar el evangelio, que es alcanzar a muchos para Cristo, nuestra nación irá de victoria en victoria. Y aunque se levanten conjuros y aunque se levanten operaciones de brujería, la iglesia se levanta y derriba eso en el poder del Espíritu Santo y puede convertir un Éfeso en una cuna de avivamiento. La historia dice esto: el templo a Diana de los Efesios era un templo que era de peregrinación mundial. La gente venía y compraba las imágenes de Diana, que era una mujer llena de senos por todos lados. Y las andaban como escapularios. De ahí viene la idea de los escapularios. Santo Dios. Sino que se cambió el asunto del paganismo con esa práctica de buena suerte, porque yo llevo esto para que me proteja. Eso es una creencia pagana que se metió dentro de la iglesia. Santo Dios. Pastor, ¿usted por qué no anda con escapulario? No, yo ando con la palabra de Dios en mi corazón. Cristo está en mi corazón. Yo no necesito amuletos para que me vaya bien. Ni andamos con sábila ni nada en la casa. Si ya anda con eso, sáquela. Pues, o córtela y hágase un buen jugo con eso. Pero no caminamos bajo esas dimensiones. La iglesia le tocó enfrentar eso, pero lo que la historia dice es que un día el apóstol Juan, que además muere en Éfeso y cuida a María en Éfeso, y María muere en Éfeso, María la madre del Señor, el apóstol Juan llega al templo de Diana de los Efesios y hace una oración. Y cuando hace esta oración, hace la oración que es parecida a lo que sucedió en el Antiguo Testamento cuando el arca fue llevada a los pies de Dagón, el dios filisteo. Y cuando hace la oración, esa oración mostrando que el Dios
que Cristo es Dios, la imagen de Diana cae, queda derribada. El templo de Diana quedó abandonado. La gente dejó de ir a visitar este templo porque la iglesia había hecho la labor. Ahora ellos cogían los libros de brujería y los quemaban. Porque cuando la iglesia hace la labor, la esperanza, que es la esperanza del evangelio, llega y cambia y transforma, restaura y genera en esa nueva generación una fe sobrenatural que derriba todo argumento, que derriba toda potestad, que derriba todo conjuro. Por eso hoy la revelación de Dios en la iglesia es una revelación que nos da esperanza. ¿Sabes qué quiere el diablo? Quitarnos la esperanza. Para que tus oraciones y mis oraciones digan, Señor, ya, acaba esto. Llévame, Señor. Hay creyentes que oran así, Señor, ¿por qué no vienes ya? Pero no porque el Señor, porque quieran que vengan, sino porque están viviendo momentos tan difíciles que ya no quieren vivir más. No le va a pasar lo de la hermana que pasó en Instagram por allí, cantando, ven Señor, y una hermana mayor dijo, pero todavía no. Yo creo que era soltera la hermana. Sí, porque cuando uno es soltero uno dice, Señor, ven, pero espérate que me case. Yo oraba así. Después de que me case, ya, ven. Ahora, lo segundo que nos muestra este pasaje no es solamente la revelación de la esperanza, sino la revelación de la gloria. Porque dice, versículo 18, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Y aquí viene otro asunto, la revelación de la esperanza me da la capacidad de caminar con seguridad. Tengo una ruta, sé para dónde voy. ¿Para dónde vamos? Para el cielo. ¿Para dónde vamos? Para el cielo. Pero ahora la gloria, la esperanza me da la ruta, pero la gloria me equipa para transitar en esta ruta. La gloria, esa gloria, esa riqueza de gloria, nos hablan de la revelación de esa gloria que nos permite caminar en lo sobrenatural. Por ejemplo, Moisés, estando después de una crisis, el pueblo se ha desviado en Éxodo 32. Y Moisés está allí frente al Señor y Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Yo necesito ver tu gloria. Porque es que si voy a caminar y llevar a este pueblo hasta donde tengo que llevarlo, yo no puedo caminar solo, yo necesito caminar bajo tu gloria. ¿Y sabe qué es lo que nosotros necesitamos como iglesia y como creyentes? Caminar bajo la gloria de Dios, bajo la experiencia de la realidad de Dios en nuestra vida. Se lo ilustro de dos formas. La primera, Pablo, cuando era Saulo, él creía que conocía a Dios. Sabía, sin lugar a dudas, casi el libro del Pentateuco de memoria. Él había sido instruido a los pies de Gamaliel, uno de los mejores teólogos que había sido discípulo de Hiddekel, uno de los mayores exponentes en la teología hebrea. Y ahora Pablo posiblemente iba a ser el sucesor de Gamaliel, educado a los pies de Gamaliel. Un hombre que fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín, bueno, se le compartía un tiempo atrás. Y todo ese componente de conocimiento no le sirvió para conocer la gloria. Pero hubo un momento donde camino a Damasco, el Señor Jesús se le aparece. La revelación, el apocalipsis para él. Y el apocalipsis para Pablo, aquí me volvieron rojito, ¿qué pasó? Vuélvame verde, ¿no? Y el apocalipsis para Pablo fue que el Señor se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar golpes contra el aguijón.
Y Pablo dice, ¿quién eres, Kyrios, Señor? Kyrios tú eres el Señor de mi vida. Y Pablo escucha unas palabras reveladoras que lo cambió. Le dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Eso lo cambió. Tú puedes venir a la iglesia, escuchar la palabra, aprenderte los cánticos. Pero si no tienes un encuentro con Jesús, tendrás una religión. Sencillamente hasta te aburrirá. ¿Por qué cantan tanto? Porque tú no has entendido quién es Cristo en tu vida. Porque quieres acercarte a Dios como te has acercado en la religión tradicional. Y necesitas una revelación de quién es Dios. Que el Dios que es real en la palabra se revele a ti. Tengas una experiencia sobrenatural. Y entonces tú vas a decirme, pastor, yo conozco a Cristo. Cristo ha cambiado mi vida. Él es el Señor de mi historia. Él es el Señor de mi casa. Él es el Señor de mi mañana, de mi tarde y de mi noche. Y entonces empiezas a caminar en otra dimensión. No caminas bajo una religión cristiana. Camina bajo una revelación de quién es Dios para tu vida. Y entonces eso te hace que el Espíritu Santo te empiece a soltar cosas y a contar cosas que antes no te podía contar. Esa gloria te trae una revelación, porque cuando caminas bajo la gloria, Dios te revela cosas. Dios te levanta antes, cuando el enemigo ha planeado atacarte, el Espíritu Santo te levanta más temprano y dice, ¡ora! Santo Dios. El diablo ha planeado esto, pero tú te levantes y te anticipas y tú empiezas a orar. Y como no sabes qué orar, hablas en lenguas. Y cuando empiezas a hablar en lenguas, el Espíritu Santo intercede. Y toda operación de lo que el diablo había planeado para tu vida ese día, el Espíritu Santo empieza a destruirlo y empieza a dañar, porque tú tienes revelación. Pero cuando no tienes revelación, pone a los ángeles a trabajar doble jornada. Hay creyentes despistados. El Señor contándole lo que quiere hacer contigo y usted caminando como si fuera una vida natural. No, al llegar a Cristo, tu vida no puede ser natural. No podemos tener una vida natural en Cristo. Todo en Dios es sobrenatural. Los milagros, las señales. Y para esto lo llevo a lo tercero, y es tal vez lo que más me emociona compartirle esta mañana. No solamente el Apocalipsis nos revela la esperanza, no solamente el Apocalipsis nos revela la gloria, sino que ahora el Apocalipsis nos revela la grandeza de su poder. Y mire lo que dice versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y quiero ir a esta última porción. Dice, según la operación del poder de su fuerza. Tengo que quedarme aquí. Según la operación del poder de su fuerza. Hay tres palabras en el griego aquí que están revelando lo que Dios está diciendo a través del apóstol Pablo. La primera palabra que aparece aquí, operación, es una palabra en el griego que es energian, que es la palabra de energía. Según la operación, energía, del poder, que es la palabra kratos, que significa que él puede. Y de su fuerza, que es la palabra ixos, que significa literalmente lo que opera, la fuerza que viene de él. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Y lo que el apóstol Pablo en esa revelación nos está contando para que la iglesia de Éfeso y la iglesia en todas las épocas pueda entender. Que yo debo entender que yo camino con un Dios que quiere revelar la grandeza del poder de su fuerza en mi vida. Otra vez. Cuando yo entiendo esto,
es que esa operación de esa energía del cielo, esa energía que se transmite por el poder de Dios, que viene sobre nuestra vida para generar cambios. Pablo está usando esta frase de una manera increíble porque lo que está diciendo es la capacidad incluso de afectar no solamente lo natural, sino, si lo habláramos en términos más científicos, el mundo cuántico. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Lo que está diciendo es el poder de Dios que puede alterar átomos, que puede cambiar lo que naturalmente no se puede cambiar. Por ejemplo, el poder, la grandeza del poder de su fuerza al convertir el agua en vino. Si un ingeniero químico quisiera explicar este milagro, tendría que darnos, en el mundo cuántico, tuvo que haber un cambio, no solamente de sustancia, sino un cambio químico, un milagro en una dimensión que no es posible en el mundo natural ocurrir. Otro ejemplo, Lázaro, 4 días muerto. Y Jesús dice, quiten la piedra. María dice, Señor, hace 4 días lo enterramos y es de ya. Ya está en descomposición. ¿Y qué ocurre cuando Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera? La operación del poder de su fuerza a través de la orden del cielo, provocando que la energía de Dios viniera sobre esa carne que estaba en descomposición y empezara a tomar de nuevo vida y empezaran los órganos internos a formarse dentro de Lázaro y de pronto viniera el alma de Lázaro y llegara de nuevo a este cuerpo y saliera Lázaro caminando. Y usted está en el cementerio y se abre una tumba y sale un muerto. Ninguno nos quedamos ahí, ni el pastor se queda. Todos salimos. Pero ¿qué operó allí? Lo que Pablo nos está diciendo. La grandeza de la operación de su fuerza. Esa energía que el cielo trae para favorecerte. Te da esperanza, te da gloria, pero también coloca a tu disposición el poder para que ese poder de Dios venga. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que tenemos problemas de conexión. No me entendieron por acá. Usted puede tener el mejor celular del mundo, pero si no lo pone a cargar, no funciona. Si usted no se conecta a la corriente, si usted no se conecta al toma, usted no puede. Yo no puedo. Yo tengo que vivir conectado para vivir cargado. Por eso el enemigo va a querer desconectarte, para que pasemos mucho tiempo en redes sociales, para que pasemos otro tiempo y no nos conectemos con el cielo y no estemos conectados, no entendamos lo que el Señor quiere hacer, no entendamos lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y el Señor te quita hasta el sueño y dice, no me voy a ver una película para ver si me da sueño. Pero no entiendes que el Señor te quiere contar cosas, que el Señor quiere revelarte cosas en tu vida, que el Señor quiere darte una palabra, que el Señor quiere crear una atmósfera especial. Anoche eran las 1 de la mañana y yo no podía dormir. Y estaba preparando toda la palabra y todo lo demás. Y decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? En la conexión el Señor te revela. Yo creo que hoy, en esta mañana, en este lugar y aún en tu casa, hay un milagro. Porque esta verdad de la operación del poder de Dios va a venir sobre ti. Y cuando pases a este altar, vas a sentir el fuego de Dios sobre tu vida. El Espíritu Santo va a venir sobre ti. Necesitas vivir conectado. Conéctate con el cielo. ¿Por qué venir a la iglesia? Porque esta es una forma de conexión. Porque cuando yo vengo, yo me conecto.
Yo quiero que por un instante te coloques de pie, por favor. Y yo quiero decirte que el Dios que cambió el agua en vino, el Dios que resucitó a Lázaro, el Dios de lo imposible, el Dios que hace milagros, al Dios que no le queda grande nada, el Dios que restaura lo que humanamente no era restaurable, el Dios que quiere revelarse a tu vida y decirte: yo quiero que me conozcas, porque puede ser que hasta hoy no le conocemos. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo quiero que cierres tus ojos mientras estamos rápidamente en adoración. Y este es un momento donde quiero ser obediente a la voz del Espíritu Santo anoche en mi vida. Que ocurran milagros en cada persona que está viendo la transmisión en nuestras redes sociales. En el nombre de Jesús. Santo, santo, santo. Declaro que la operación del poder de su fuerza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, provoca un milagro de sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. De movilidad. De movilidad. Partes de tu cuerpo que han estado paralizadas, en el nombre de Jesús se mueven. En el nombre de Jesús. Hay una operación del poder de su